Muy bien. Bueno, pues os voy a leer un relato de Henry Kuttner que se llama Las ratas del cementerio. Y dice así. El anciano Mason, guardián de uno de los más antiguos cementerios de Salem, mantenía una verdadera guerra con las ratas. Al principio, colocaba trampas y veneno cerca de sus madrigueras. Más tarde, intentó exterminarlas a tiros, pero todo fue inútil. Las ratas seguían allí. Mason no tenía trato con sus vecinos y, de hecho, hacía lo posible por mantener en secreto la existencia de las ratas. De conocerse el problema, tal vez iniciasen una investigación, en cuyo caso tendrían que abrir muchas tumbas y hallarían ataúdes perforados y vacíos que atribuirían a las ratas, pero descubrirían también algunos cuerpos mutilados, con mutilaciones muy comprometedoras para Mason. Los dientes postizos se suelen hacer de oro y no se los extraen a uno cuando muere. Además, Mason negociaba también con algunos estudiantes de medicina y médicos poco escrupulosos que necesitaban cadáveres sin importarles demasiado su procedencia. A Mason no le preocupaba lo que pudiera suceder con los cuerpos después de haberlos saqueado, pero las ratas solían arrastrar el cadáver entero por un boquete que ellas mismas roían en el ataúd. El tamaño de aquellos agujeros le asombraba. Curiosamente, las ratas horadaban siempre los ataúdes por uno de los extremos y no por los lados. Parecía como si trabajasen bajo la dirección de algo dotado de inteligencia. Llovía. Se encontraba ante una sepultura abierta. Acababa de quitar la última palada de tierra húmeda y de arrojarla a un montón. El cementerio era un lodazal pegajoso, del que surgían las mojadas lápidas en formaciones irregulares. Sacó la linterna del bolsillo, se inclinó a revisar los cierres de la caja y de repente se quedó rígido. Bajo sus pies había notado un murmullo inquieto, como si algo arañara o se revolviera dentro. Por un momento sintió una punzada de terror supersticioso que pronto dio paso a una ira insensata al comprender el significado de aquellos ruidos. Las ratas se le habían adelantado otra vez. En un rapto de cólera, arrancó los candados del ataúd y lo abrió. Encendió la linterna y enfocó el interior. Estaba vacío. Mason percibió un movimiento furtivo en la cabecera de la caja y dirigió hacia allí la luz. El extremo había sido perforado y por el agujero desaparecía un pie flácido, inerte, con su zapato. Mason comprendió que las ratas se le habían adelantado solo unos instantes. Se agachó y agarró el zapato con todas sus fuerzas. La linterna cayó dentro del ataúd y se apagó de golpe. De un tirón, el zapato le fue arrancado de las manos en medio de una algarabía de chillidos agudos y excitados. El agujero era enorme. Mason intentó imaginarse el tamaño de aquellas ratas capaces de tirar del cuerpo de un hombre. Llevaba su revólver cargado en el bolsillo y esto le tranquilizaba. De haberse tratado del cadáver de una persona normal, Mason habría abandonado su presa a las ratas, pero recordó los gemelos de sus puños y el alfiler de su corbata, cuya perla debía ser auténtica, y sin pensarlo más, se enganchó la linterna al cinturón y se introdujo por el boquete. Delante de sí, a la luz de la linterna, podía ver cómo las suelas de los zapatos seguían siendo arrastradas hacia el fondo del túnel. Trató de arrastrarse lo más rápido posible, pero había momentos en que apenas era capaz de avanzar, aprisionado entre aquellas estrechas paredes de tierra. El aire se hacía irrespirable por alrededor del cadáver. Mason decidió que si no lo alcanzaba en un minuto, regresaría, pero el terror empezaba a agitarse en su imaginación, aunque la codicia le instaba a proseguir, y prosiguió. Cruzando varias bocas de túneles adyacentes, las paredes de la madriguera estaban húmedas y pegajosas. Oyó a sus espaldas pequeños desprendimientos de tierra. El corazón le latía con fuerza solo de pensar en la posibilidad de un hundimiento. Decidió dar la vuelta, pero el túnel era demasiado estrecho. El pánico se apoderó de él por un segundo, pero recordó la boca lateral que acababa de pasar y retrocedió hasta allí. Introdujo las piernas hasta que pudo dar la vuelta. Luego comenzó a avanzar desesperadamente hacia la salida, pese al dolor de sus rodillas. De repente, una punzada le traspasó la pierna. Sintió que unos dientes afilados se le hundían en la carne y pateó frenéticamente para librarse de sus agresores. Oyó un chillido penetrante y el rumor presuroso de una multitud de patas que se escabullían. Al enfocar la linterna hacia atrás, lanzó un gemido de horror. Una docena de enormes ratas lo observaban atentamente y sus ojos malignos parpadeaban bajo la luz. Eran deformes, grandes como gatos. Tras ellos vislumbró una forma negruzca que desapareció en la oscuridad. Se estremeció ante las increíbles proporciones de aquella sombra. Mason forcejeó con su pistola, consiguió sacarla de su bolsillo, disparó sin apuntar y no se hirió de milagro. Las ratas se alejaron. Continuó arrastrándose, cuando descubrió un bulto informe sobre la tierra mojada un poco más adelante. Lo tomó por un montón de tierra desprendido del techo, pero luego vio que era un cuerpo humano. Se trataba de una momia negra y arrugada, y vio, preso de un pánico sin límites, que se movía. Aquella cosa monstruosa avanzaba hacia él, y a la luz de la linterna vio su rostro horrible a poca distancia del suyo. Era una calavera descarnada, la faz de un cadáver que ya llevaba años enterrado, pero animada de una vida infernal. Aquella cosa monstruosa avanzaba hacia él, y a la luz de la linterna vio su rostro horrible. Tenía
Tenía los ojos vidriosos, hinchados, que delataban su ceguera. Y al avanzar hacia Mason lanzó un gemido plañidero y entreabrió sus labios pustulosos desgarrados en una mueca de hambre espantosa. Mason sintió que se le helaba la sangre, se precipitó frenéticamente por la abertura lateral, oyó arañar la tierra a sus pies y el confuso gruñido de la criatura que le seguía de cerca. Mason miró por encima del hombro, gritó y trató de avanzar desesperadamente por la estrecha galería. Restaba con torpeza, las piedras afiladas le herían las manos y las rodillas, el barro le salpicaba en los ojos, pero no se atrevió a detenerse ni un segundo. Continuó avanzando a gatas, jadeando, rezando y maldiciendo histéricamente. Con chillidos triunfales, las ratas se precipitaron de nuevo sobre él con la voracidad pintada en sus ojos. El pasadizo se estrechaba y, sobrecogido por el pánico, pataleó, gritó y disparó hasta que se quedó sin balas. Reanudó su camino a rastras por el túnel. Sobre sus piernas se desplomaron algunos terrones mojados. El túnel se estaba desmoronando. Jadeando de terror, avanzaba mientras la tierra se desprendía. El túnel seguía estrechándose, más estrecho, hasta que llegó un momento en que apenas pudo usar sus manos y sus piernas para avanzar. Se retorció como una anguila hasta que de pronto notó un jirón de raso bajo sus dedos crispados. Y luego su cabeza chocó contra algo que le impedía continuar. Estaba boca abajo. Al tratar de incorporarse, chocó contra madera. El terror le descompuso. Al salirse al paso, aquel ser espantoso y ciego se había desviado por un túnel que no tenía salida. Estaba en un ataúd vacío, al que había entrado por el agujero que las ratas habían practicado en su extremo. Intentó ponerse boca arriba, pero no pudo. Tomó aliento, hizo fuerza contra la tapa. Era inútil, y aun si lograse escapar, ¿cómo podría excavar una salida a través del 1,5 metros de tierra que tenía encima? Respiraba con dificultad, hacía un calor sofocante y el hedor era horrible. Aterrorizado, desgarró y arañó el forro acolchado del ataúd. Si lograse solamente cambiar de postura, podría excavar con las uñas una salida hacia el aire. Una agonía candente penetró en su pecho, el pulso le dolía en los globos oculares. Parecía como si la cabeza se le fuera hinchando a punto de estallar. Y de pronto oyó los triunfales chillidos de las ratas. Comenzó a gritar enloquecido, pero no pudo rechazarlas. Durante un momento se revolvió histéricamente y luego se calmó, boqueando por falta de aire. Cerró los ojos, sacó su lengua ennegrecida y se hundió en la negrura de la muerte, con los locos chillidos de las ratas taladrando sus oídos.
y escogí a mi papá. Fue la primera discusión teológica que tuve con la hermanita Josefa, la monja que nos cuidaba a Sol y a mí, los hermanos menores. Si cierro los ojos, puedo oír su voz recia, gruesa, enfrentada a mi voz infantil. Era una mañana luminosa y estábamos en el patio, al sol, mirando los colibríes que venían a hacer el recorrido de las flores. De un momento a otro, la hermanita me dijo: su papá va a ir para el infierno. ¿Por qué?, le pregunté yo. Porque no va a misa. ¿Y yo? Usted va a ir al cielo, porque él reza todas las noches conmigo. Por las noches, mientras ella se cambiaba detrás del biombo de los unicornios, rezábamos Padre Nuestro y Ave María. Al final, antes de dormirnos, rezábamos el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ella se quitaba el hábito detrás del biombo para que no le viéramos el pelo. Nos había advertido que verle el pelo a una monja era pecado mortal. Yo, que entiendo las cosas bien, pero despacio, había estado imaginándome todo el día en el cielo sin mi papá. Me asomaba así desde una ventana del paraíso y lo veía a él allá abajo pidiendo auxilio mientras se quemaba en las llamas del infierno. Esa noche, cuando ella empezó a entonar las oraciones detrás del biombo de los unicornios, le dije: no voy a volver a rezar. Ah, ¿no?, me retó ella. No, yo ya no me quiero ir para el cielo. A mí no me gusta el cielo sin mi papá. Prefiero irme para el infierno con él. La hermanita Josefa asomó la cabeza. Fue la única vez que la vimos sin velo, es decir, la única vez que cometimos el pecado de verle sus mechas sin encanto. Y gritó: ¡Chito! Después se dio la bendición. Yo quería a mi papá con un amor que nunca volví a sentir hasta que nacieron mis hijos. Cuando los tuve a ellos lo reconocí, porque es un amor igual en intensidad, aunque distinto, y en cierto sentido opuesto. Yo sentía que a mí nada me podía pasar si estaba con mi papá, y siento que a mis hijos no les puede pasar nada si están conmigo. Es decir, yo sé que antes me haría matar sin dudarlo un instante por defender a mis hijos, y sé que mi papá se habría hecho matar sin dudarlo un instante por defenderme a mí. Yo amaba a mi papá con un olor animal. Me gustaba su olor y también el recuerdo de su olor sobre la cama cuando se iba de viaje. Y yo le rogaba a las muchachas y a mi mamá que no cambiaran las sábanas ni la funda de la almohada. Me gustaba su voz, me gustaban sus manos, la pulcritud de su ropa y la meticulosa limpieza de su cuerpo. Cuando me daba miedo por la noche, me pasaba para su cama y siempre me abría un campo a su lado para que yo me acostara. Nunca dijo que no. Mi mamá protestaba, decía que me estaba malcriando, pero mi papá corría hasta el borde del colchón y me dejaba quedar. Yo sentía por mi papá lo mismo que mis amigos decían que sentían por la mamá. Yo olía a mi papá, le ponía un brazo encima, me metía el dedo en el pulgar de la boca y me dormía profundo hasta que el ruido de los cascos de los caballos y las campanadas del carro de la leche anunciaban el amanecer.